Bueno, bienvenidos. Está buena la amplificación, ¿eh? Este es el inicio de un ciclo de conversaciones en torno a la idea de la Federación Socialdemócrata, le hemos puesto nosotros, todo eso está en debate, por supuesto. Pasaron tres cosas buenas las últimas semanas. El manifiesto del socialismo democrático, más allá de compartir o cuánto se comparta, se pusieron ideas y por lo tanto eso permite iniciar debates, conversaciones de fondo, que hacían mucha falta. Se juntaron en un momento con un gran letrero atrás alcaldes de todo el país, agrupados en torno a esta idea, y en el acuerdo reciente hay una lista a concejales del Partido Socialista, la Democracia Cristiana y el Partido por la Democracia. Esas son cosas que muchos estábamos esperando hace tiempo y que son muy valorables. Aquí hay dos interrogantes de fondo, esto de socialdemócrata o socialismo democrático o cómo se llamará esto, pero básicamente la idea de que la socialdemocracia en el siglo XX fue la fuerza progresista más importante del mundo, pero que hoy día estamos por verlo. O sea, si esta socialdemocracia es capaz de reinventarse e interpretar el mundo y nuestro país de hoy. Y la otra discusión es cómo avanzar en convergencia, digamos. Por eso surgió la idea de federación, porque parecía que era muy difícil que cada uno de los partidos que pudiera concursar en esto estuviera dispuesto a disolverse en otro partido, por razones históricas. En fin, eso es un tema en sí mismo. ¿Y qué podría hacer esta federación? Bueno, eso inspira este ciclo. Le entrego la palabra, ya me pasé los 2 minutos que me propuse, a Cindy Solís, que va a ser la moderadora y que a cargo de esta conversación. Primero que nada, quiero darles la bienvenida y como me gusta harto hacer la participación activa, me gustaría que ustedes se presentaran y dejarlos también con una pregunta. ¿Es posible una federación socialdemócrata en Chile? ¿Y de qué manera superamos los 30 años para el futuro? Sé que son dos grandes preguntas que son un paraguas grande para poder ir elaborando nuestro diálogo. Así que comenzamos con las mujeres. Bienvenida. Me tiró al tiro a la piscina. Sí, pues las valientes primero. Yo le comentaba, bueno, antes de empezar, primero agradecer la invitación, este espacio de conversación y quizás comentarles que yo en este último tiempo he estado mucho más en el hacer que en la discusión más ideológica o ideológico-política, porque lo que nos pasa en el mundo municipal es que justamente hay hartas cosas que superan estas barreras de pensamiento más ideológico. De hecho, hoy día que estoy de presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, que es una asociación transversal, nos pasa que muchas de las cosas son más las que nos unen que los que nos dividen y que trabajamos más por un municipalismo. Ese es nuestro concepto. Entonces, cuando me invitaron a esta conversación, yo dije, tengo como que volver a enchufarme en lo político partidista, por decirlo así, y empezar a pensar en una cosa que tiene mucho más sentido de trascendencia. Cuando dice si es posible hacer una federación, yo en estos días me he estado cuestionando harto el tema de la supervivencia de los partidos en general, como mecanismo político no solo de toma de decisiones, sino que de conglomerados de poder. El tema de hoy día los independientes, el militar en un partido es cada vez más difícil conseguir militantes de partido. La gente dice, yo te apoyo, pero no me pidáis que firme una ficha en ninguna parte, me gusta ser libre, me gusta los partidos, la gente se va de un lado para el otro en una elección sin ningún problema. Uno dice, pero ¿cómo va a cruzar a la derecha? Bueno, depende, y bueno, lo hemos visto en el último tiempo, cómo las cosas mutan de un lado para otro. Entonces uno dice, ¿cómo primero, creo desde el punto de vista de lo que es la democracia, cómo fortalecer la democracia, cómo fortalecer estos espacios sin que los partidos se diluyan, que yo creo que es necesario, pero creo que, claro, cuando hablamos de una federación estamos hablando de convocar, ¿cierto? De convocar. Yo creo que ahí la única preocupación que probablemente le surja probablemente a los mismos partidos es el tema de los independientes, porque el convocar y cómo militar en la independencia también es complejo hoy día. Genera, bueno, ahora lo hemos visto, las negociaciones
cómo se hace eso, de dónde es, a qué pertenece, y yo creo que el tema de la identidad pasa a ser un problema muy importante. En dos cosas. Uno, en la responsabilidad de representar algo a alguien, que tampoco no caben todos en la misma parte. Yo creo que eso también es importante, como de ir haciendo esas distinciones. A veces queremos como que todos quepan en el mismo espacio y tratamos de hacer crecer la bolsa y como que ya. Y yo creo que no es bueno eso. Creo que es bueno como marcar identidad respecto de las cosas y de lo que nos proponemos para el presente y futuro. O sea, si estamos en lados distintos, estamos en lados distintos. Cosas distintas son los pactos electorales. Yo digo desde el punto de vista programático, todo, hasta dónde es posible converger, pero tampoco tratar de hacer converger lo que no converge, digamos. Y creo que eso es parte de una conversación hoy día en democracia que es importante. Gracias. Eso. Muchas gracias. Como partiendo Camarada, por ahí. nuestro dueño de casa y senador. Había que presentarse, dijiste. Sí. Ya. Perdón. Ricardo Lagos Weber, senador por el Partido Democracia, región de Valparaíso, miembro de la Comisión de Hacienda del Senado, presidente de la misma por ahora. Ya, eso es una a ver, primero, yo quiero valorar este encuentro que se está haciendo y que van a haber varios de estos y de distinto tipo, hay foros a partir de un documento que estimula una discusión, que es sobre socialismo democrático, qué significa, hacia dónde apunta. Tú hiciste una pregunta bien directa, yo la voy a responder de la manera más directa posible y tal vez generando algún ruido chiquitito, ¿ya? Que es el siguiente. Sí, yo adscribo una federación socialdemócrata, de socialismo democrático, encantado, pero creo que nos quedamos cortos con eso, te lo digo así. ¿Ah? Veo sectores del progresismo, de la izquierda, tal vez, no sé, de nuevo cuño, generaciones más jóvenes, que hoy día sin ningún complejo se dedicaron durante el mes de verano y varios fines de semana y hoy día están plasmando un partido orgánico, no es una federación, no una, lo que sea una entelequia, pero no es un concepto que vamos a hacer una federación porque no queremos tocar lo que hay hoy día. No, ellos adscriben y constituyen un partido orgánico, ¿ya? La ley les permite, van a tomar todos sus militantes y lo van a trasplantar a un partido único. ¿Ya? Entonces creo que lo que yo siento, digamos, con mi corazoncito de izquierda socialista, ¿ya? Que es donde por demás nació el Partido por la Democracia en su oportunidad para representar al Partido Socialista que estaba proscrito por la dictadura, ¿ya? Después tomaron caminos distintos, y no son lo mismo, pero aquí nadie es lo mismo, ¿ah? Y en consecuencia yo esperaría que pudiéramos caminar en un sentido distinto, y no estoy planteando que el PS tenga que disolver su historia, ¿ah? Pero tenemos que buscar una fórmula orgánica, que sea algo que nos dé mucha identidad. Y segundo, y para terminar a este tema, y esto no se hace solamente en términos de pactos electorales, como bien decía Carolina, porque eso lo hemos hecho en el pasado y lo que ha ocurrido la semana pasada, y creo que, más allá que los medios no lo vayan a relevar, perdónenme, pero es un logro político desde el punto de vista de la capacidad de entendimiento, ¿ah? Y de voluntad de tener espacios de poder para hacer cambio en Chile. Bien notable lo que se hizo, más allá de que quedan algunos colgajos, pero comparado con los de al frente, lo nuestro es realmente encomiable. Entonces yo lo aplaudo. Pero eso es el pacto electoral. La pregunta es, ¿qué son los valores permanentes o universales que nos identifican para caminar juntos hacia adelante? Y termino acá. Carolina decía, ella está dedicada al hacer en el tema municipal. Yo estoy dedicado a legislar junto con Alfonso Urresti, todo el día, ¿ah? Distintos temas. Pero aquí no podemos privarnos de hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿ah? Si nos quedamos simplemente en el hacer, algunos en lo municipal y yo legislando, y no, vamos a tener que hacer este esfuerzo y esta síntesis, y creo que el mejor acicate es lo que tenemos por delante en materia de elecciones y decisiones, ¿ah? Y un gobierno que le quedan 2 años, y al mismo tiempo ver que el Frente Amplio fue capaz de dar un paso bien significativo que puede ser un acicate positivo para nosotros. Muchas gracias, muy bien el pensar y el hacer. Se pueden hacer las dos cosas. Vamos con nuestro exsecretario general del PS. Sí, Andrés Santander, militante socialista. Primero, obviamente, agradecer la invitación a esta conversación de hoy porque es una conversación súper necesaria. Precisamente yo me estaba recordando que a principios de 2023 con un amigo que está invitado hoy día, pero lamentablemente tuvo un problema, no pudo venir, con René Jofré escribimos un artículo que se llamaba Contracorriente. Y precisamente tenía que ver un poco con esto, con cómo le salimos al paso a la dispersión, que al final es lo que está haciendo un daño tremendo a los proyectos políticos, porque evidentemente cuando uno quiere avanzar en una sociedad, en el sentido que nosotros queremos avanzar, particularmente desde el Partido Socialista como un partido de izquierda, en justicia social, en derechos universales, en poder construir una sociedad más justa, donde la gente pueda ser feliz, que es definitivamente el objetivo que uno se propone,
complota contra eso cuando tú te centras en cada causa particular y por tanto te vas dividiendo en un montón de orgánicas, movimientos, etcétera, y pierdes el sentido de las cosas que nos unen, lo decía la alcaldesa, y te centras en las cosas que nos separan, en las diferencias, cuando efectivamente yo creo que hay un conjunto de materias, un conjunto de temas que nos unen. Concuerdo con lo que dice el senador en el sentido de que estos esfuerzos tienen que ser súper inclusivos, porque no solo estamos pensando en partidos políticos, hay que pensar en la sociedad en su conjunto, dirigentes sociales, hay que pensar en el mundo intelectual, en el mundo de la cultura, hay que pensar en mucha gente que echa de menos la ausencia de un proyecto, como al menos a mí me tocó vivir muy joven, que fue la recuperación de la democracia, el fin de la dictadura, donde teníamos un ethos, algo que nos movía a todos en un sentido unitario que nos ponía por sobre las diferencias pequeñas. Yo creo que recuperar eso se hace fundamental para proyectarse al siglo XX. Ya estamos en el siglo XXI, pero para entrar con fuerza, quizás estamos viendo los estertores del siglo XX, pero para proyectarnos con fuerza este nuevo siglo, poder partir desde una mirada mucho más amplia y una mirada que no cercene la mirada del otro, que no sea desde que yo tengo la razón y por tanto si no estáis de acuerdo conmigo estáis equivocados. Yo creo que eso nos ha hecho mucho daño y es una de las cuestiones principales que hay que enfrentar, y estos debates ayudan mucho para eso. Muchas gracias, Andrés. Seguimos con nuestro senador. Alfonso de Urresti, senador de la región de Los Ríos, presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. Quiero reiterar el agradecimiento a Cindy y también a Víctor, que nos convocó a esta conversación que es tremendamente oportuna y creo que es necesaria, y cuenten con toda la disposición y lo que haya que hacer en regiones o en lugares. Ojalá existieran 20 de estas mesas en que se estuviera conversando. Nosotros nos conocemos, compartimos los que estamos acá, pero no siempre tenemos el espacio de reflexionar. Generalmente estamos en la operación, estamos tomando una decisión, estamos consiguiendo algo o luchando contra algo, pero nos damos cuenta que claramente hay elementos identitarios, elementos que nos unen, elementos que buscan confluir. Voy a tomar de unas palabras que citaba Andrés hacia el final y con eso vincularlo con un párrafo con que prácticamente termina este manifiesto del socialismo democrático. Dice, comillas, nos hemos acostumbrado a hacer y pensar la política desde una agenda del siglo XX. Necesitamos transitar rápidamente hacia una agenda de temas, desafíos, problemas y promesas del siglo XXI. Yo creo que ese es el tema. Y lo decimos desde el Partido Socialista, que estamos a punto de cumplir 91 años en un par de días más. Lo que estuvieron a la vista los fundadores del partido, la lucha latinoamericana, el mundo popular, la base sindical, lo que hace el PPD el año 87 de la lucha contra la dictadura, y lo decía bien Ricardo, que utiliza un paraguas, un instrumento, cuando estaban proscritas la izquierda, para utilizar y con eso disputar el voto, la inscripción y el plebiscito de la dictadura, son elementos que ya están anclados en el siglo XX. Y el desafío, que creo que la alcaldesa también lo consigna, ¿qué es lo que ocurre en los territorios? ¿Dónde está hoy día ese sujeto del mundo progresista que nosotros aspiramos a representar? La irrupción de la mujer de manera igualitaria, los temas ecológicos, la revolución ya no industrial, la revolución de la inteligencia artificial, cómo se están perdiendo empleo. Bueno, tantos elementos donde la izquierda y el progresismo, un socialismo democrático, tiene que apuntar a ese ciudadano que vota por nosotros por futuro y no solo por la nostalgia o por lo que fue la reforma agraria, el Frente Popular o la Unidad Popular o la lucha contra la dictadura, sino que votamos hacia el futuro, donde nos identificamos. Creo que es tremendamente bueno este debate y agradecido de poder compartir y discrepar o intercambiar opiniones en esta mesa. Quisiera traerlo al presente, entendiendo que en esta sociedad que vivimos, un aborígenes, y que además lo más estable que tenemos es el cambio. Por si se han dado cuenta, cada vez aparece un cambio, una robótica, la inteligencia artificial, que no sabemos cómo vamos a terminar con eso, cómo la adaptamos, cómo la ponemos a nuestro favor, ¿cierto?
¿Cuál sería el etos colectivo para la socialdemocracia del siglo XXI y el socialismo también del siglo XXI? ¿Cómo lo ven ustedes? El que quiere partir. Todos tímidos en esta mesa. Sí, sí. Estamos conversando. Cuando así uno no que- tiene respuestas precisas. Calla. Yo me imagino que en torno a ciertos valores universales, ¿ya? Que fue lo que distinguió también a la socialdemocracia en su oportunidad en el siglo XX, y la pregunta es si alguno de esos valores permanentes sigue vigente hoy en día o son otros, a partir de un cambio de realidad que, como señalaba este documento que trata de motivar la discusión, se hace frente a por una parte, al surgimiento de la inteligencia artificial, que va a cambiar la forma de que vivimos. ¿Ah? O sea, tal vez uno ya no, ya por la edad que tengo ya tal vez no va a cambiar mucho más, pero las generaciones nuevas van a cambiar. O sea, el transhumanismo no es una palabra para la galería. ¿Ya? Entonces, creo que eso nos hace preguntarnos si los partidos, como decía Carolina, son los más relevantes, la forma que los conocemos, cuáles son esos valores permanentes que van a hacer empatizar este mundo tan líquido de la ciudadanía, sin una democracia representativa. Entonces, ¿cuál es el eto? Para mí son valores universales, por una parte. Dos, hacerse cargo de que tal vez temas que en el pasado dábamos por sentados que estaban en un lado político, un espectro, hoy día tal vez no están así. O sea, derecho reproductivo de la mujer, ¿son exclusivos de la agenda de la izquierda hoy día? La agenda de inclusión, LGTB, ¿es solamente de la izquierda o del progresismo? ¿O hay sectores tal vez liberales que no adscriben al progresismo como lo hemos conocido en esa materia? El tema medioambiental, los temas migratorios. Entonces creo que esos son temas de agenda, pero para mí son los valores permanentes que tienen que ver con la seguridad social, ¿ya? En todas sus dimensiones distintas. Eso como para dejarle un poco el debate ahí dando vueltas. Y si la inteligencia artificial tiene algún rol que jugar en torno a la democracia representativa. Yo siento que ahí estamos fallando todavía, estamos bien atrasados en eso. Porque ya no están los hechos, nos están reemplazando a través de X, Facebook, las redes sociales, reemplazando comillas de la emisión de opiniones. Va a faltar poco para que eso se traduzca tal vez en preguntas directas, ¿ah? Democracia directa, que yo tengo mis dudas, ¿cuánto podemos avanzar en eso? Claro, y el avance de la Big Data también y el procesamiento de los datos. Sí, yo quería agregar ahí a lo que decía, comparto lo que dice Ricardo, y yo quería agregar que un elemento que probablemente no estamos hoy día visibilizando con tanta con tanta preocupación, pero yo creo que hay que preocuparse y que debiera ser algo colectivo, que es el tema de la valoración de la democracia. Yo siento que está en peligro. O sea, nosotros entendemos, quizás los que estuvimos, yo por supuesto mucho más chica que ustedes, pero igual estuve. Yo nací el año 73, pero me tocó, sí, así tal cual. Nací el 73, pero me tocó vivir la dictadura, digamos, como niña y como adolescente, y en la adolescencia, por supuesto, en la recuperación de la democracia, con todo lo que eso implica. Como que nuestra valoración de la democracia tiene un valor que pasa por nuestras experiencias de vida. En cambio, las nuevas generaciones son relatos. O sea, no sé, yo a mis hijas les hablo de Pinochet y probablemente piensan lo mismo que lo que yo pensaba cuando me hablaban de Ibáñez, que no sabía quién era. O sea, como que uno... ¿Primera o segunda administración? O de Alessandro, no sé, cuando te hablan de alguien que tú no conociste, no tienes idea quién es, está en un libro de historia. Sí, entonces pasado. hay que, claro, un pasado. En cambio, para uno no, pues es una vivencia, y bueno, ¿para qué decir de aquellos que vivieron los horrores de la dictadura? Entonces yo creo que hay un tema de la democracia que debiera ser un colectivo. Y hay un segundo tema que yo creo que tampoco lo hemos ponderado suficientemente, es el tema de la defensa de los derechos humanos. ¿Por qué lo digo? Porque a veces nos anclamos a determinadas cosas, pero la defensa de los derechos humanos hoy día está más vigente que nunca en muchas situaciones, pero sobre todo hoy día a propósito de los temas de seguridad. Hoy día hay una dicotomía entre seguridad y derechos humanos, y debiera ser al revés. Para nosotros tiene que ser seguridad
como un derecho humano de las personas a vivir en un medio ambiente libre de violencia, etcétera. Pero hoy día está siendo como en contraposición. Hoy día tenemos una discusión donde se contraponen, como que el que defiende los derechos humanos y el que defiende la seguridad. Carolina, ¿y por qué crees tú que eso se da en la gente? Tú que estás Bueno, más por cerca de los por los territorios. populismos, porque a la gente le gustan las soluciones fáciles, porque hay algunos que buscan experiencias en otros lugares que aparentan, digamos, ser muy eficaces y eficientes, porque también está la pregunta sobre cuántas libertades estamos dispuestos a sacrificar en pos de otros derechos, etcétera. Entonces, yo siento que son cosas que hoy día están en cuestionamiento, y bueno, ¿y para qué decir hoy día con la crisis internacional, digamos, donde no se respetan los organismos internacionales? O sea, como que siento yo que hay cierta involución, no quiero ser como tremendamente negativo, pero me refiero que hay cierta involución. O sea, como yo supongo que como todos los procesos históricos, conquistas que se hicieron hoy día están en cuestión. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir sobre esas conquistas o las vamos a reinventar también? Porque esas conquistas hoy día deben repensarse para la realidad que hoy día vivimos, más que pensar en cosas como antiguas, digamos, o estar pensando como en aquellas cosas que históricamente se pensaron. Yo creo que hay que adaptarlas a las nuevas realidades. Andrés, ¿tú cómo ves en esto el panorama del abandono de la democracia? Pero también nos estamos enfrentando a algo que es más global, ¿cierto? Que tiene que ver con las transnacionales, que tiene que ver con un mundo que avanza y que tiene que ver con el humanismo y el reemplazo de nosotros. Sí, mira, yo comparto bastante lo que decía Ricardo, Carolina, y quiero hacer énfasis en lo que decías tú al inicio de la pregunta, el tema del cambio. O sea, yo no sé si hay otro tiempo en la humanidad que el cambio ha sido tan vertiginoso como ahora. O sea, yo cuando era niño, en la calle donde yo vivía, habían 2 o 3 teléfonos a los cuales tenían que venir todos los vecinos a hablar por teléfono con la otra gente. Hoy día no nos imaginamos la vida sin estar conectados todo el día a un celular que es de acceso general, porque en los 90 había un acceso particular, había poquita gente que tenía tele y después un acceso completamente general. Eso quiere decir que tenemos un mundo que va cambiando muy rápido. Por tanto, comparto absolutamente que hay ciertos valores que son permanentes, que son los que le dieron origen al socialismo, a los distintos movimientos obreros, que tienen que ver precisamente con la lucha por las libertades, por el buen vivir, por los derechos, por el que todos podamos desarrollarnos como personas, con nuestras familias, con las comunidades. O sea, hay un conjunto de temas que son permanentes para la mirada progresista, y evidentemente que eso va cambiando de acuerdo a cómo va cambiando también el mundo. O sea, hoy día, claro, necesitamos pensar, hoy día estamos discutiendo una reforma previsional, y uno echa de menos el debate respecto de que, claro, nuestra expectativa de vida es mucho más larga. ¿Cómo tú llegas a ser un adulto mayor que puede disfrutar esos años, que ya no son 5 o 10 años, que pueden ser 30 años, o incluso más después de que tú te jubilas? Y claro, hay evidentemente ahí una presión social muy fuerte, porque finalmente terminan las generaciones más jóvenes haciéndose cargo de sus papás, de sus abuelos, y eso genera mucha molestia. Y al mismo tiempo vemos que hay mucha gente que nos dice que nunca es el tiempo de hacer esos cambios cuando sabemos que son urgentes y necesarios. Entonces, yo creo que hay muchos temas generales en los cuales podemos avanzar con mucha fuerza y ganar el debate ciudadano, para contar también con mayorías que apoyen estos procesos de cambio en positivo. Y para eso yo insisto en lo que decía en mi primera intervención. Necesitamos poner mucho acento en las cosas que nos unen, que yo estoy convencido que son hartas, no solo a nuestro mundo, porque Ricardo también decía, también hay un mundo liberal, un mundo social cristiano, y hay un conjunto de otra gente que podría perfectamente compartir un conjunto de valores y ser parte de un proyecto de mayoría que proponga el Chile que queremos mirar hacia el futuro. Gracias, Andrés. Mira, queda picando la pelota, pero es agradable cuando tú puedes debatir entre, aquí somos militantes de 3 partidos, con historias, con desencuentros en el pasado, con competencia,
Pero si tú ves lo que nos une en el plano del gobierno local, de los gobiernos regionales, de políticas de Estado, de materia de previsionales, en materias de protección de derechos de los trabajadores, de igualdad, creo que vamos a tener mínimas diferencias. Yo creo que este país, así como se ha modernizado en muchas cosas y nos ha dado vuelta el país, Chile, cuando uno lo mira de fuera y muchos analistas internacionales ven profundos cambios, que desgraciadamente mucho está en la matriz neoliberal, un sistema económico que quedó muy impregnado con la dictadura y que desgraciadamente con los dos procesos constituyentes no logramos afianzar ahí cambio. Claramente necesita el reordenamiento de fuerzas, de mayoría. Yo en esto siempre me gusta seguir el modelo español porque uno puede comparar distintos elementos, distintas referentes internacionales, pero creo que el sistema español se parece a nosotros bastante en las corrientes de opinión, más allá de tener un sistema parlamentario. Y habiendo una dictadura brutal de 40 años, se logra salir una izquierda moderna que a través del Partido Socialista, que es un partido además federado, el Partido Socialista Obrero Español está federado, las 17 comunidades autónomas tienen identidades, incluso tienen siglas distintas en cada comunidad autónoma, logran constituirse y vertebrar en un país complicado como es España una corriente de opinión de los cambios, del progresismo, de los avances en decenas de temas que a nosotros nos convocan. Y hay una derecha que era bien cavernaria, bien Fraga Iribarne, eso se logra renovar con el PP, tiene algunos atisbos más de centro, pero también vuelve a esa derecha atávica de Rosario y misa diaria en el caso del PP. Irrumpe una fuerza contestataria luego de las crisis de fines más o menos el 2000 con el Podemos, irrumpe para superar esa izquierda progresista del Partido Socialista Obrero Español con toda esta diversidad y hace una irrupción muy descalificadora, muy avasalladora, muy refundacional y vuelve el electorado a optar por una fuerza que convoca desde distintos mundos a una opción de cambio. Y creo que lo que nos convoca esta discusión de la federación, nosotros tenemos que buscar instrumentos. Los españoles tienen, imagínense poner un socialista vasco con un socialista catalán y con los andaluces con un extremeño. Lenguas distintas, enfoques diferentes, historias diferentes, visiones del propio Estado español distintas, pero han sido mayoría y creo que nadie podría desconocer, y por eso es bueno cuando uno lo compara con un país con una historia similar a la de Chile, que esa fuerza mayoritaria, constituyendo mayorías políticas y sociales, han hecho transformaciones civilizatorias para hacer, como decía Andrés, más feliz al ser humano, más feliz, más iguales, pero también más feliz a los españoles y españolas. Y creo que nosotros también tenemos que avanzar en eso, en tener una capacidad. Termino con lo siguiente. Yo creo que si uno analiza en muchos elementos, hay una serie de partidos o de organizaciones que hoy día existen que su origen obedece a un momento determinado. Lo decía Ricardo a propósito del PP o Víctor. El PPD nace el año 87-88 como un instrumento para inscribir algo que nos permitiera representar al socialismo y a la izquierda, que no podía inscribirse porque estaba proscrito, artículo 8. La democracia cristiana en otro momento surge en este enfrentamiento bipolar entre la Unión Soviética y Estados Unidos, Guerra Fría. El Partido Radical en esa lucha contra la Iglesia, la separación de la Iglesia del Estado. El propio Partido Socialista surge el año 33 como una expresión del movimiento popular. Entonces, yo creo que uno tiene que entender la historia, el arraigo, pero también entender qué es lo que hoy día nos convoca. Y creo que ahí el Frente Amplio avisora o tiene una capacidad de entender que tienen que tener un instrumento que represente a esta mayoría. Creo que ellos con sus limitaciones o con una visión un poco más no tanto nacional, más bien generacional, que no se arraiga, no tiene la misma imbricación, el enraizamiento como el socialismo democrático en la historia de Chile, en la historia de los últimos 80 años de nuestra patria.
Gracias, senador. Me gustaría introducir una pregunta un poquito más sencilla, pero que no deja de ser importante. ¿Cómo se puede ser solidario en la sociedad que tenemos, capitalista en fase neoliberal? ¿Ven la solidaridad como una esperanza? Oye, mira, yo quiero partir porque en realidad me quiero tomar un poco de lo que decía Alfonso al final. Yo fui durante 5 años secretario general de un partido tradicional, el Partido Socialista, que está cumpliendo 91 años. Y he ocupado un montón de cargos desde el nivel comunal durante muchos años de mi vida. Y la verdad es que efectivamente nosotros tenemos partidos que tienen historia. O sea, el PPD ya hoy día tiene un partido que tiene, no sé, 35 años, la Democracia Cristiana, el Partido Radical tiene más de 100 años, mucho más de 100 años, 150 años. Entonces, claro, efectivamente yo creo que tenemos que ser tremendamente flexibles para poder encontrar la forma de organizarnos de manera mucho más colectiva en torno a un proyecto. Se ha hablado de la palabra federación. A mí la verdad es que como se llame no es como el punto central, es que el objetivo que tenemos que cumplir, que es precisamente desde nuestras perspectivas ser capaces de construir ese proyecto que sea una propuesta para lo que viene, de futuro. La política siempre tiene que ser una propuesta de futuro. Claro, efectivamente acá vivimos una dictadura feroz que nos tuvo durante mucho tiempo con las heridas propias de los crímenes de lesa humanidad, de las violaciones a los derechos humanos, detenidos desaparecidos, que es algo que evidentemente está en la memoria colectiva nuestra y que nunca vamos a olvidar. Pero hoy día también tenemos que ser capaces de mirar hacia adelante y proponer ideas para el Chile que viene, porque tú dices, claro, efectivamente, cuando uno habla, hemos perdido algunas batallas, porque hoy día cuando tenemos que armar una tremenda discusión para convencer a la gente de que un puntito, 2 puntitos, 3 puntitos de su cotización, que además ni siquiera la pone uno en este caso, porque es una cotización del empleador, vayan a un fondo solidario que permita mejorar las pensiones de quienes menos tienen, se hace toda una batalla comunicacional para decir, no, mira, la plata es tuya, y no se pone énfasis en que efectivamente los que ganan menos son los más beneficiados si aquellos que ganan más ponen un porcentaje de su remuneración en este fondo que permitiría mejorar las pensiones hoy día, no mañana, no en 30 años. Entonces, yo creo que este es un valor esencial, la solidaridad es un valor esencial a rescatar, como hablábamos delante de ciertos valores que son permanentes, porque efectivamente esta es la esencia de la idea progresista, el sentir que yo no estoy aquí solo para salvarme solo, a mí y a mi familia, sino que somos una comunidad, somos una sociedad donde queremos que todos podamos vivir con condiciones que nos permitan, se usa poco esta palabra, a mí me gusta harto, ser felices, porque en el fondo ese es el objetivo del ser humano. Yo voy a meter la cuchara que me la dejó picando. Andrés, mi eslogan de campaña a senador la primera vez era por tu derecho a ser feliz. Muy bueno. En fin, Muy bueno. ya. Sí. Yo creo que estamos llenos de solidaridad hoy día en Chile. Lo que pasa es que hay un sector de la derecha que nos lleva como una discusión dicotómica en el caso de la previsión social. La gratuidad de la educación superior, ¿qué es lo que es? Eso es solidaridad. Con impuestos y el IVA de todos los chilenos, el impuesto a la renta, tú estás financiando la gratuidad de la educación superior. El auge. Hay solidaridad en el auge. La PGU. Entonces, la PGU, la Pensión Básica Solidaria de la Presidenta de Bachelet, eso fue un balazo desde el punto de vista de política social, porque fue un cambio. Si usted no pone nada, lo único que puede aspirar en la vida es una pensión asistencial lo mínima, ¿se acuerdan, no? Y ahí andaba el diputado Barroso seguramente buscando las pensiones asistenciales, que habían re pocas. Ahí se estableció un derecho. Al margen de cuánto usted contribuyó o no, la sociedad chilena le garantiza un piso. Eso es solidaridad pura. Tenía anotado más que otros antes. En la pandemia, ¿dónde estuvo la solidaridad con los IFE? Eso suele, o sea, no, el IFE no lo recibieron todos los chilenos, lo recibieron aquellos que estaban en ciertas condiciones y fueron muchos recursos. O sea, rompimos el chanchito desde el punto de vista de los ahorros que tenía Chile afuera, en el exterior, ahorrados, invertidos, no estaban farreados, estaban ahí y se usaron en su oportunidad. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer como socialismo democrático es cómo tú traduces eso pedagógicamente a la sociedad chilena y que no queda solamente
en el 3% de cuenta individual y el 3% Sí. o el 4,2%. No, tú tenés que tratar de... O sea, nuestra pega, yo creo, y ahí yo lo quiero enraizar con lo que ustedes decían, con un partido socialista que tiene una regambre popular. ¿Ya? Podemos discutir si hoy día eso es posible o no, o qué es lo popular hoy, cuando un país que tiene menos pobreza que hace no sé cuántos años, pero sigue habiendo, hoy día hay una clase media emergente, aquellos que están en el límite, que pierden el empleo y pasan a la pobreza. Bueno, a esas personas a las que tenemos que hablarle con nuestras políticas públicas, a eso tenemos que llegar nosotros. ¿Ya? Y eso no podemos echar la culpa a nadie, ese es un trabajo que tiene que hacer uno. Y desde la izquierda, y algo que creo que hay que revelarse un poco en ese discurso, los medios siempre, dado la estructura que hay en Chile, para mí es un dato que voy a tener que enfrentar a veces una pequeña desinformación. El Banco Central hace 10 días nos dio una muy buena noticia respecto a que el crecimiento económico de la economía chilena, de acuerdo al Banco Central, el ente autónomo, va a ser superior a la que el mismo Mario Marcel dijo que iba a ser este año. Bueno, los titulares fueron que iba a aumentar la inflación, que iba a haber problemas con no sé qué, o sea, pero hay que vivir con eso. Yo me quedo con que la sociedad chilena, hay espacio para la solidaridad, tenemos que hacer mucha pedagogía y explicar cómo gastamos los recursos. Me queda un tema que lo dejaré para después. Sí, yo para irrumpir un poco, no es que no comparta, pero creo que sí hay que agregarle una cuota de autoflagelación. No, lo que pasa es que hoy día la gente también ha perdido la confianza en las instituciones y por lo tanto la gente no es que no quiera ser solidaria, pero prefiere darle la plata al techo para Chile que dársela al Estado para que la redistribuya, porque además la derecha instala, digamos, de que toda la plata que va a poner se va a perder. Esto es como la empresa estatal es una mala administradora per se y la privada es la perfecta. Y yo creo que ahí también tenemos que dar un debate respecto de cuánto Estado, cuánto... ahí perdimos una pelea, creo yo, por irnos y por irse algunos, porque yo creo que en eso yo al menos estuve en una posición distinta, pero creo que esto de transformar como que el Estado lo puede todo, lo hace todo y solo el Estado lo puede hacer y no entender de que en un mundo moderno, justamente, donde hay fortaleza, hay innovación, hay otras cosas, uno puede ser perfectamente, tener perfectamente una alianza estratégica, digamos, entre lo público y lo privado. Y el no entender eso y de repente meter demasiada ideología sobre algo y convencerse de que esta es una cuestión ideológica cuando en la práctica es mucho más práctica de lo que parece. Yo al menos lo he vivido en el ámbito municipal, local, la alianza público-privada es fundamental, porque cuando el Estado hay lugares donde no llega, hay lugares donde no está, hay lugares así como al revés. Hay lugares donde la empresa privada no llega, hay municipios donde todo el mundo habla, no, aquí tiene que llegar el mercado, ¿qué mercado si no va a llegar? Van a Timauquén, a Tortela, no sé dónde, o a Pica o a Camarones. Entonces uno dice, bueno, esta discusión, y cuando uno habla de solidaridad tiene que instalarla también, y yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío a propósito de las cosas que nos tienen unir, que es la recuperación de la confianza en las instituciones, el tema de enfrentar con fuerza la corrupción y de tener un Estado más moderno y eficiente. Yo creo que eso es algo que debiera ser un objetivo de la política. O sea, la política tiene que modernizarse también y para eso tiene que modernizar sus instituciones y la forma como se ejercen y cómo se administran los recursos. Carolina, perdona, que escuchándote yo hace tiempo vengo, no te lo he planteado, pero aprovecho acá que está la presidenta de la Asociación de Municipalidades y el secretario ejecutivo. Yo creo que uno de los elementos importantes es la modernización del Estado. La modernización del Estado, no el aparato del Estado de Chile, de la equidad, de la distribución, son los municipios. Yo creo que la figura de los gobiernos regionales, dentro de la cual milito en el regionalismo, nuevas regiones y toda la institución, no ha sido un instrumento de cambio de calidad de vida a los vecinos. Y yo lo digo porque estás tú acá y puedes tener una respuesta o un matiz. Creo que un buen alcalde le cambia la vida a los vecinos. Y ahí efectivamente un buen alcalde, una buena autoridad comunal, hace la diferencia en un municipio y sus habitantes respecto de otra, porque ahí está relacionada la calidad de vida,
el disfrutar tu ciudad, tu vereda, tu gimnasio, las piscinas o los parques, o por último el barrio, esa vida de barrio quienes crecimos o nos criamos en barrios. Creo que algo que Chile tiene que seguir apostando. Y a propósito de los grandes cambios, yo creo que nosotros hemos abandonado el municipalismo, de tener más gobiernos locales con autonomía y que ese alcalde efectivamente, si es bueno, se repite. Y vuelvo a nuestro planteamiento de izquierda. Nosotros tenemos que dar ahí el debate, porque creo que el debate ideológico, ese debate en el Estado, lo hemos perdido, está bastante por la estructura de la Constitución, pero también con otros aspectos. Y segundo, yo creo que nosotros, en lo que nos convoca esta discusión de hacia dónde vamos, qué hacemos, creo que también tenemos que volver a conectarnos con 2 o 3 elementos que movilizan. Yo siempre me gusta citar, yo soy más viejo que tú, Carolina, yo soy del 66, pero Cabro chico. viví, experimenté, escuché y leí después, pero también viví la lucha de la reforma agraria. Viví y estudié la lucha de la nacionalización de las grandes riquezas. No viví, no dimensioné lo que era la promoción popular, pero lo he leído, lo he estudiado, lo he escuchado. Viví, y ahí en primera persona, la lucha contra la dictadura, con toda la fuerza. Y después los albores de la democracia, el espíritu de construir la democracia. Yo creo que nos falta algunos elementos identitarios en eso, grandes temas. Para mí es el Estado Social de Derecho, para mí es el gobierno ecológico como un sustento fundamental en la ética que nosotros tenemos que tener, y algunos elementos que encuentro en este documento de identificar ese mundo al cual nosotros queremos representar. Termino con lo siguiente. Cuando nosotros nos identificamos, el Partido Socialista, el Partido de los Trabajadores, orgullosamente nos identificamos, hoy día ¿cuántas personas se identifican como asalariados, como trabajadores? Tú tienes tercerizados, servicios, la automatización, la propia inteligencia artificial, se calcula que son miles, millones de empleos que se van a perder en el mundo. ¿Cómo te sitúas? ¿A qué sujeto queremos representar? ¿Quiénes son los excluidos? ¿Quiénes son a quiénes nos debemos? Y creo que ahí es donde tenemos que seguir aportando en buscar instrumentos en que la gente diga, este son mi partido, esta es mi federación, o estos son mis líderes, que buscan transformar eso, como lo hicieron con Reforma Agraria, lo hicieron los Tomic, lo hicieron los Allende, los Ampuero, Schnake, Ricardo Lagos. Yo, perdona que lo diga, yo estaba viendo la televisión cuando Ricardo Lagos apuntó a la cámara con un dedo a Pinochet, y eso estremeció a Chile. Entonces, esos son los elementos en que tú dices, o cuando Michelle Bachelet fue electa y las mujeres caminaban por la Alameda con la banda cruzada como orgullo, y eso hoy día se está experimentando. Entonces, creo que tenemos que buscar elementos que nos convoquen a esto, no solo las voluntades de nosotros, pero también esos sueños utópicos, pero de transformación que espera nuestra sociedad. Bien, Alfonso. ¿Puedo? Dale. Yo No, no dale, tenía prohibido, dale, pero no, dale. es para puro preguntar. No se aguantó, Víctor, muy bien. Lo que pasa es que Ricardo se refería al Partido Socialista como un partido de gran raigambre popular y la historia de Chile sin duda, pero la democracia cristiana también fue una corriente muy popular. Correcto. ¿Cómo ves tú, Carolina, la democracia cristiana en una convergencia así? Yo creo que el partido efectivamente tiene una raigambre, bueno, el solo hecho ya de separarse del Partido Conservador es un gesto de una actitud de ruptura, de romper con algo, y en el fondo de ese algo que es como del statu quo probablemente, y de romper. Por lo tanto es parte como de su esencia, digamos, de no seguir en lo mismo, pero sí tiene una cosa que yo creo que hoy día está como en entredicho, y que es el tema de su raigambre cristiana, o sea, muy ligada a la Iglesia Católica en particular, en un mundo hoy día cada día más laico, menos católico, al menos confesional, por lo menos yo diría. ¿Tú dirías que sigue siendo así la DC o eso era inicialmente? No, eso era, y la hizo muy, o sea,
muchas de las personas que entraron a la democracia cristiana lo hicieron desde las iglesias, desde las comunidades de base, desde la red de la iglesia. Entonces hoy día yo creo que eso le pasa a la democracia cristiana en general, que es como desde dónde se ancla alguien desde su propia, digamos, identidad, que en este caso era la Iglesia Católica con una gran fuerza en lo social. O sea, yo, por lo menos, yo participé durante toda mi infancia en la pastoral juvenil y de ahí pasé a la política. O sea, la parroquia Pedro Valdivia, ahí al lado de la parroquia universitaria, ahí mismo, ahí mismo. Entonces, cura progresista. Entonces creo que, claro, efectivamente la democracia cristiana ahí tiene una raigambre que para hoy, cuando tú te preguntas de dónde vienen las bases demócratas cristianas, es mucho más difícil de identificar. Puede ser a veces por un liderazgo que siguen a determinadas personas, son más personalizados más que respecto de una corriente de pensamiento. Entonces yo creo que de una cantera, claro, ¿dónde está la cantera? Y yo creo que ahí eso es algo que hay que preguntarse, porque ¿cuál es la nueva iglesia? O sea, desde el punto de vista de entendiendo que hoy día los jóvenes, ojo, son probablemente más laicos, más resistentes, incluso a cualquier iglesia, ni siquiera... Sí, razón. Pero sí, o sea, pero uno dice, bueno, pero tiene que haber otras canteras ligadas a lo social, ligadas a la no sé, uno ve los jóvenes hoy día, no sé, por los que participan en todas estas fundaciones, las fundaciones que se dedican, digamos, no sé, muchos jóvenes parten, el Techo para Chile, el no sé qué, parten ahí, parten en una cosa que les motiva, que los inquieta, de la solidaridad, de lo social, de la vocación del bien común. Hay cosas que los motivan. Bueno, ¿de dónde y en qué minuto? Muchos jóvenes parten desde otras cosas, a veces desde otras dinámicas. El tema medioambiental también es una cosa que los motiva y parten por ahí y dicen, oye, y ahí se vinculan a alguien o a algo más político. Pero también es cierto, porque yo lo vivo, por ejemplo, con mi hija, que yo digo, ellas dicen, no nos gusta la política, ninguna de las dos, pero están metidas y opinan de política todo el día, porque obvio, pero no se resisten. ¿Pero por qué? Porque nos ven a uno y dicen, no, yo no quiero ser parte de esta historia, pero en la práctica, el que, como digo, el que nace el chicharra muere cantando y el que lo hereda no lo hurta. Entonces al final su inquietud social, entonces se van para otro lado, se van a la parte social y participan en los grupos, digamos, de estudiantiles, y se meten en las cosas colectivas porque también forman parte de una familia que habla de lo colectivo, que habla del bien común, que habla... Entonces yo siento que hoy día los partidos, y en particular la democracia cristiana, tienen que pensar en cómo esa nueva cantera vinculada al humanismo cristiano, porque es mucho más allá de lo católico, digamos, es una corriente de pensamiento mucho más amplia, creo yo, el humanismo cristiano, con otra mirada más moderna, pero también que logre captar estos jóvenes inquietos, digamos, que están vinculados más a un tema valórico también, y otros que son las cosas que probablemente nos distinguen de las otras corrientes de pensamiento. Gracias, Carolina. Quisiera hacerle una pregunta y voy a introducirla. Yo tengo 35 años, milité en el PS por más de 14 años, me mantuve independiente y luego llegué al PPD. Sí, hartos años de militancia formal y de política metida desde el 2002. O sea, ni siquiera tenía 14 años cuando ya andaba metida en temas políticos. Me gustaría que ustedes, que son íconos de los 30 años que tanto hemos criticado como nuevas generaciones, me hicieran a mí una invitación a tener esperanza en esta federación, que este es el lugar seguro para el futuro. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo invitarían a parte de mi generación que está metida en el gobierno? Parte de mi generación que perdió las clases de historia durante el tiempo de concertación. Parte de mi generación donde se elabora un documento y no se le invita a las bases a discutir, se hace de arriba para abajo, cuando la dinámica ha ido cambiando. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo lo piensan? Yo sé que ustedes son diferentes, pero ¿cómo nos invitan? Yo más que invitarlos es pedirles que se incorporen y aporten con su visión y su crítica y su autocrítica, su experiencia, y preguntarte si tus 35 años ya y con tus 14 años de militancia
¿tú crees que te habías revisado esos 30 años críticos? Y si tú te has hecho una autocrítica a esos 30 años, tu manera de cómo lo evaluaste. ¿Ah? Lo digo a partir de que este documento también se hace una autocrítica respecto de eso. Así es. ¿Ya? Por lo menos la izquierda del socialismo democrático, yo creo que ha tenido una mirada autocrítica respecto a ciertas falencias del pasado. Eso es lo que yo siento, menos yo la que trato de hacerme. ¿Ah? Lo que sí yo creo que reafirmo es que la vida, pero puede ser porque soy el mayor acá, ¿ya? ¿Ah? Soy mayor que tú, Barroto. Víctor se mantiene, pero como... No, yo soy mayor que tú, lo que pasa es que me conservo muy bien. No, te digo, pero hablando en serio, siento que la experiencia de esa crítica feroz a los 30 años, que vino de una generación más joven, de la cual hoy día el presidente de la República es parte de esa generación, y él ha revisitado tal vez sus afirmaciones en cierta medida y lo ha hecho de buena fe, y así lo entiendo yo por lo demás. No tengo ningún problema que la gente cambie opinión, ¿ya? No todo es aquí y ahora. ¿Ah? Creo que la experiencia de gobierno ha sido muy importante para ver que hay algunas restricciones objetivas, como dirían los compañeros del pasado. ¿Ah? Y ahí no estaban las condiciones materiales para hacer la revolución de aquí y ahora y los cambios refundacionales. Entonces la pregunta es, si yo llego a administrar el poder, porque me pusieron en el gobierno a los 36, 37 años, casi de tu edad, tengo un hijo de 32, la pregunta es, ¿avanzo en la agenda de mi programa? ¿Me acerco en la ruta que yo quiero llegar, aunque no llegue al universo lo deseado, pero avanzo y clavo alguna pica en Flandes respecto a lo que quiero? Y hago un avance en materia previsional, y hago un avance en materia de la PGU, y hago un avance en materia laboral de las 40 horas, y avanzo en el royalty, y así te puedo seguir avanzando, y con eso yo voy sentando la base. Entonces la pregunta es, ¿por qué se van a negar si son la generación de recambio? Y yo creo que no hay que invitarlo, creo que ya llegaron. ¿Ah? Y el documento, ¿ah? Es un documento que precisamente motiva la discusión, no es la Biblia, no es un documento para escribirlo, no es un documento de adhesión, ¿ya? Es para enriquecerlo, para criticarlo, para mejorarlo, y esa es la idea que tiene, a mi juicio, ese sentido. ¿Ah? Y como dijimos al principio, tú lo dijiste, se puede hacer, ¿qué dijiste? Y pensar al mismo tiempo, ¿así dijiste? Pensar y actuar. Pensar y actuar. Caminar más Bueno, chiquito. entonces un grupo de personas, dirigentes, algunos de los que estamos acá y otros más que no están en este minuto acá, decidimos hacer eso en ese minuto para estimular esa discusión. Así lo veo yo. ¿Ah? Y lo veo de buena fe, con cierta alegría también. ¿Ah? No puedo andar todo el día pateando la perra. Hay que andar contento. Esperanza, ¿Ah? esperanza. Orgulloso. Sí, pero yo creo que también no hay que estar esperando la invitación. ¿Ah? Yo No, creo que eso uno digo, que se incorporen. sí, o sea, uno se toma los espacios. A mí no me invitó a nadie, uno se los toma, porque en la práctica... El presidente se lo tomó. Sí, claro. Ah, ¿para qué? Mejor ejemplo. Ah, mejor ejemplo. Yo creo que nunca, mira, hay algo que va a pasar probablemente que le pasa a todas las generaciones, que todas las generaciones siempre creen, las generaciones mayores siempre creen que nunca tienen que jubilar. Yo creo que es una cuestión natural y por lo tanto nadie se va a autojubilar. Y por otro lado, tampoco es bueno que te estén jubilando, sino que las cosas fluyen también en la medida que las personas van viendo que hay cambios, que hay conversaciones, que claro, las cosas fluyen también en ciertos momentos en la política. Antes, si pensamos de un tiempo a esta parte, antes ser joven era un gran valor, hoy día no tanto. O sea, digo como de que, oye, joven en política era voto seguro, o era, no sé, bueno, no necesariamente, hoy día no. Hoy día quizá hay el péndulo y por lo tanto yo creo que está entre la experiencia y probablemente la juventud tiene más que ver con las ganas, con la energía, con una mirada distinta de repente una mirada, también. claro, más disruptiva, Una óptica, sí. claro, una cosa más disruptiva, pero la gente dice, ya, pero prefiero diablo conocido que por conocer también, o sea, como que empieza a hacer otros cálculos. Entonces eso te demuestra de que este no es un problema de juventud. Yo todavía me acuerdo en una pelea de gobernador de la elección pasada, cuando se hacía este contrapunto entre lo de los 30 años versus la juventud. Y yo decía, mira... Vaya que el debate nos podríamos haber equivocado en la gobernación metropolitana para Bueno, decirlo con nombre y apellido. yo no quise decir... No, pero mira... Yo pensé lo mismo, pero no lo quería decir. Lo dijeron ustedes, yo no lo decía. Pero mira, pero independiente de los nombres, ¿no? Lo que yo digo que yo le decía a alguien, yo le decía, mira, el problema no es la nueva política,
es la buena política, porque la gente lo que te está pidiendo no es nueva necesariamente, lo que te está pidiendo es buena, y esa buena política hay jóvenes viejos, o sea, que hacen de la peor política, y hay viejos que hacen de la mejor política y la van a seguir haciendo. Entonces, yo creo que eso también es una discusión que también hoy día, por suerte, la gente mira y te dice, oiga, yo voy a votar por usted porque yo creo en usted. Ah, bueno, nos pasa a los partidos que también dicen, mire, yo no estoy ni ahí con su partido, yo creo en usted. Y eso también es un desafío, porque dice, bueno, están apostando al liderazgo personal y nosotros representamos a su vez una tendencia, entonces también tenemos una carga encima que es bien grande. Y yo quiero hacer una última invitación y aquí los voy a dejar aquí a los parlamentarios los voy a dejar con la tarea. Yo creo que si hay algo que le ha hecho mal a la política en estos 30 años es que el Parlamento esté en Valparaíso. No, y no estoy hablando de si tiene que estar o no. Creo que le ha hecho mal a la política. Falta diálogo, porque el estar allá, separarse de hacer política los parlamentarios con el resto del mundo, por ejemplo, los alcaldes, los ministros, hay cansancio, hay poca... Están allá y van, vuelven. Bueno, ¿para qué decir la huella de carbono de todos los ministros que van para allá todos los días? Pero creo que eso le ha hecho mal. Estoy hablando solo de una cuestión práctica, porque antes la política se hacía en el centro, en los cafés, había tiempo, la gente tenía más tiempo para hacer política, se caminaba por las calles del centro y te encontrabas con uno, con el otro, y hoy día no te encuentras, pum. Y para encontrarse, pucha, que es difícil. Y los que trabajan en los ministerios saben lo que significa eso. Yo creo que eso le ha hecho mal a propósito de lo que hablábamos al principio, de cómo hacer política, de conversar más, de dialogar más. Y creo que hay que buscar una fórmula, porque no sé si algún día se lo van a traer a Santiago, pero no sé si o todo tendrá que irse al Valparaíso, no tengo idea. Se lo están trayendo de a poco. De a poco. Pero bueno, yo creo que eso es un temazo, porque falta diálogo político, mucho más diálogo político. Gracias, Carolina. Sí, no, yo primero saludar la rememoranza de la alcaldesa de viejos jóvenes y jóvenes viejos. Ayer. Una muestra. Aquí. Oye, a ver, mira, yo creo que los partidos tienen que cambiar junto con la sociedad. Yo creo que eso nos falta porque tenemos en la cabeza la estructura de los partidos del siglo XX y cómo se organizaba la política y cómo se hacía la política y cómo se trabajaba en esos años. Y yo creo que hoy día la cuestión es distinta, es dinámica, hasta no solo las redes sociales, sino con múltiples experiencias de distintos tipos que hacen que si nosotros queremos efectivamente llegar a estas nuevas generaciones, tenemos que hacerlos con una apertura de mente mucho mayor y eso implica modificar nuestras lógicas orgánicas que respondían a otro tiempo de la historia. Entonces, por ende, yo creo que ahí hay un gran desafío que se viene por delante. Y respecto a la otra pregunta, la verdad es que es una pregunta como para largo. Entonces, simplemente a nivel de titulares, yo creo que Alfonso algo decía, la crítica a los 30 años fue una crítica muy, pero muy injusta. Muy, pero muy injusta. Y yo lo digo siendo una persona que los primeros 10 años de los gobiernos, no estuve ligado a los gobiernos, porque yo estaba terminando mi carrera, después trabajé en municipalidad, en otras partes, o sea, por tanto no es una crítica, no es una cosa que yo diga de manera interesada, al contrario, lo que pasa es que se saca completamente de contexto, primero, la dictadura que vivimos, la ferocidad de esa dictadura, la dificultad de recuperar la democracia y la dificultad de instalar la democracia. Porque yo espero que no se haya hecho con toda la mala intención del mundo, pero la verdad de las cosas es que descontextualizar el tema de cómo fue el proceso chileno a lo que fue la dictadura es una cuestión bien compleja. Yo una vez le dije a un amigo del Partido Comunista, esto es que como decir que son 30 años, era básicamente eximir de responsabilidad histórica la dictadura. Entonces, ¿cómo nos vamos a imaginar el Chile sin entender que hubo una dictadura y que tuvimos que salir con un 50% de pobreza, con una gran cantidad de extrema pobreza, con un país que estaba destruido en todo su ámbito? Entonces, salir de eso con el dictador ocupando cargos importantes en el gobierno, con los militares todavía esperando que se cometieran errores. Entonces, la verdad es que se olvida del contexto. Yo creo que una de las frases más desafortunadas fue esto de la estatura moral
¿Sabes por qué? Porque alguien de mi generación, que cuando salía a protestar arriesgaba la vida, versus alguien que se paseó por la Alameda con un lienzo cuando no le iba a pasar nada, y pensar que tiene mayor estatura moral que la generación del 80, por ejemplo, era algo muy violento. Y yo me alegro que hoy día... ¿Te puedo complementar algo? Sí. Es que la conversación derivó a un tema que tú no, como que Adelante, nos nomás. obligaste a... Sí, pues adelante. Fíjate vamos. que yo cuando veo esa crítica muy feroz a los 30 años, hay un episodio que nunca hablan, que no existe para una generación más joven. No existe. No existe, y te digo, lo he hablado con el presidente también, coloquialmente, no se menciona nunca un hito que para millones de chilenos fue fundamental, el plebiscito. Esa forma de enfrentar la dictadura, de organizarse, de derrotarla en la noche del plebiscito, con todo lo que significó, los sustos, la lucha, y esa épica, que fue una épica para muchos chilenos y chilenas, millones, jóvenes, adultos, no existe por una generación. Porque como decía Carolina, es como de los libros de historia. A mí no me llega. A mí me llega la componenda de los 90, La cocina. la cocina de los 90 y la épica del presidente Allende. Yo lo segundo lo comparto. La épica del presidente Allende y la Unidad Popular y todo eso. Con su acierto y desacierto, pero lo otro es como que no existió. O sea, como que la democracia llegó, aterrizó. Hoy día bisiesto llega la democracia, viejo. No. Así fue. Entonces siento... Como que era obvio que la dictadura iba a aceptar Sí. el resultado. Nadie sabía lo que iba a Pero pasar no, al día entonces, siguiente. ¿por O sea, qué podría razón no algo que fue tan aceptado. importante para muchas generaciones, no una, para una generación mejor, tal vez culpa de uno que nos enseñó, pero no creo que sea eso. Tal vez a veces uno tiene que reconocer que hay otros que también fueron capaces de hacer cosas épicas. Eso, nada más. Bueno, Solidaridad. y para terminar Dale, lo que Andrés. está diciendo, Dale. por eso es tan valorable lo que se logró hace pocos días, Eso. porque efectivamente yo creo que hoy día hay más ponderación, partiendo por el propio presidente, respecto de lo que es construir un proyecto, lo difícil que no es porque uno quiera hacer algo la cosa va a ocurrir, sino que se requiere un esfuerzo colectivo, se requiere lograr avances concretos sobre la base de políticas públicas que sean sostenibles, Convencer a tu adversario. etcétera, etcétera. Entonces la verdad es que tu pregunta abre mucho debate. Yo sé que no hay suficiente tiempo para extenderse tanto en Y esto, una pero pregunta de la buena fe también. O sea, Sí, no, Por supuesto. Y porque acá vamos a tener mucha gente joven, que obviamente yo les voy a mandar el link, porque la historia no comienza con nosotros, hay historia antes de nosotros, por eso. sí, pero si a alguien le interesa la política y quiere hacer un análisis un poquito más objetivo, tiene que mirar lo que pasó en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, para poder hacerse una visión objetiva, porque claro, sí, seguramente se cometieron errores, si quien no los comete, pero esta caricatura de decir que se hizo todo malo, que no se hizo nada, era una cuestión donde también yo creo que tenemos que tener una autocrítica que en su momento tampoco fue defendido con fuerza. Bueno, yo me quedé callado en esa parte. Yo creo que ahí se cometió un error, pero qué bueno que hoy día todas estas fuerzas estemos confluyendo, porque no hay otra manera de impulsar cambios que no sea con grandes mayorías. Muy bien, bien. Alfonso, te toca cerrar. Mira, Alfonso Sierra. La semana pasada, antepasada, circulaba en redes, en Twitter, en X, un historiador que investiga archivos y subía un archivo en que me impresionó, yo no tenía idea, el año 86, por ahí por julio, era un requerimiento del ministro del Interior con nombre y apellido, en que figuraba yo en un listado como de 6 personas con varios democratistas, Ángel Domper, entre otros, que nos requerían para que nos detuvieran. Nos mamamos como 8 días presos en dictadura, el primer año de la universidad, Ministerio del Interior. Y esto lo encontraba en estos archivos que hoy día en buena hora historiadores. Esa es parte de la historia. Eso es parte de la historia. Yo soy senador, yo llegué al Senado con 48 años y me acuerdo algunos senadores más longevos que ya no estaban, me decían, qué joven usted, Alfonso. Yo llegué con 48 años. Y voy vinculando esto a tu... Yo también llegué con 48, pero eso le pasaron hartos años. A tu pregunta. Y era de los jóvenes, éramos de los jóvenes cuando entramos. Yo creo que efectivamente, si tú apuntas al tema generacional, yo creo que hubo una generación
A ver, yo creo que eso es un análisis que creo que pudiéramos hacerlo mucho más profundo. Hay una generación que parte del exilio que de la noche a la mañana, siendo dirigente, parlamentario, ministro, de la noche a la mañana termina en Isla Dawson o preso en una embajada y termina y vuelve 17 años después. Esa generación y en cierta medida el PPD en su conformación lo hace, estructura ese retorno y tienes una serie de ex parlamentarios, pero también tienes gente joven como Carolina Toá, pero principalmente en general viene una generación que se produce un vacío. También tenemos en muchos partidos y en el Partido Socialista es mayor aún una generación que desaparece físicamente, Carlos Lorca y otros compañeros que para el 90 habrían tenido 45, 50 años y habrían sido la flor y nata de eso. Entonces, yo creo que efectivamente hay no hay una irrupción de la juventud, no hay una irrupción en ningún partido, hay una irrupción de los jóvenes tomándose, liderando. Y efectivamente, como los gobiernos, y ahí yo creo que la Concertación tenemos un problema en nuestro propio éxito. Hay 4 o 5 elecciones que se van encadenando y que era lógico que ganaba nuevamente la Concertación, porque creo que el acuerdo político del centro y la izquierda dan gobernabilidad, crecimiento y la gente lo identificó. Obviamente los errores posteriores. Yo creo que faltó una generación un poco más atrevida, y lo digo también porque yo milité en la juventud y desde la juventud fui diputado a los 40, a los 48 y también dirigente, como dice Andrés, haciendo toda la fila en el partido, de dirigente base, dirigente 20.000 cosas, hoy día vicepresidente nacional del partido, pero también por una voluntad de lucha. Yo creo que a los jóvenes no se los invita, a los jóvenes se les abre la oportunidad. Y yo valoro, y creo que el presidente le tengo un punto. Yo con Gabriel Boric no fui colega diputado, no coincidimos en el Parlamento, pero sí creo que él tuvo el arrojo, la capacidad de decir, vamos por esto. Y resultó, cuando nosotros también, en cierta medida, nos replegamos o no supimos contestar. Pero, raya para la suma en lo que tú dices, yo creo que este gobierno, con sus luces y con sus sombras, nos demuestra precisamente esos valores, lo sostenido, el crecimiento, la responsabilidad. Cuando en plena crisis de la pandemia vamos a nuestros fondos soberanos, mucha gente valoró la responsabilidad fiscal de los 30 años, guardar platita, no gastarnos la platita. Y eso, mi abuela, mi madre, mi tía, nuestra gente que estuvo en un momento duro, lo valora. Y yo creo que ahí hay un entender que este país se construye piso a piso y excluyendo a una derecha obviamente fascista o ultrona. Este es un país que además ha tenido alternancia en el poder sin ningún problema. Falleció hace un par de semanas o meses el expresidente Piñera, y pudimos tener alternancia en el poder, pero no refundacional, no entender que parte de esto simplemente desde uno y la crítica hacia atrás era implacable. Yo creo que eso también es un legado que al menos va a quedar de este gobierno, y creo que el presidente legítimamente entiende hoy día que otra cosa es con guitarra y que se hace sumando mayorías y no simplemente con voluntades. Muchas gracias, Alfonso. Estamos llegando al final, así que yo les agradezco esto, el primer ciclo de debates que vamos a tener, y espero que haya mucho más que proliferen por todo lo largo y ancho de nuestro país, ¿cierto? Así que muchas gracias acá por estar. Gracias. Y sigamos conversando. Gracias. Porque esto es un tremendo desafío esperanzador y sé que vamos por buen camino, vamos por ancho camino. Muy bien, vamos por ancho camino.